Tienes que irte, dijo el vaquero con voz ronca como la grava, sin levantar la vista de las polvorientas tablas del suelo de su cabaña. Por la mañana, coge al niño y vete. La joven viuda sintió que su mundo se tambaleaba. Hacía 3 semanas había llegado a este remoto rancho de Montana con nada más que el nombre de su difunto marido y un hijo de 5 años que no había sonreído desde el funeral de su padre. Este hombre, este vaquero tranquilo y de manos suaves que los había acogido sin hacer preguntas, era la primera persona en meses que la había mirado como si fuera un ser humano en lugar de un problema que había que resolver. Lo entiendo, susurró, aunque no era cierto. Le temblaban las manos mientras se agarraba al marco de la puerta de la pequeña habitación que él les había dado a ella y a Tommy. Pero entonces él apretó la mandíbula y ella lo vio. La guerra en sus ojos. La misma batalla que le había visto librar cada vez que Tommy le cogía la mano o ella le servía una comida caliente. Lo que fuera que hubiera sucedido en su pasado, le había enseñado a alejar todo lo que se pareciera a una familia, a un hogar, a la peligrosa posibilidad del amor. Finalmente levantó la vista y la crudeza de su mirada le cortó la respiración. No estás segura aquí, no con lo que se avecina. ¿Qué se avecina?, preguntó ella, dando un paso hacia él. Antes de embarcarnos juntos en este increíble viaje, tengo un pequeño favor que pedirles. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle un me gusta a este video. No les cuesta nada, pero para mí significa mucho. Y cuéntenme en los comentarios desde qué rincón del mundo lo están viendo. Tu apoyo realmente marca la diferencia. Su mano se movió hacia el revólver que llevaba en la cadera, no de forma amenazante, sino por reflejo, el gesto de un hombre que había aprendido a esperar problemas. A hombres como Garrett Carson no les gusta que les digan que no, y ayer le dije que no cuando vino al ofrecerme comprar esta tierra. Bajó la voz. Cuando te vio a través de la ventana, vio al niño, la mirada en sus ojos cambió. Es un hombre que toma lo que quiere, señora Sullivan, y creo que acaba de decidir que quiere más que mi propiedad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como el humo de un fuego moribundo, y por primera vez desde la muerte de su marido, ella sintió algo más que dolor. Sintió miedo, sí, pero también algo más feroz, algo que la hizo levantar la barbilla y mirarlo directamente a los ojos. Entonces quizá, dijo en voz baja, deberíamos dejar de huir de las peleas y empezar a plantar cara juntos. El recuerdo de cómo había llegado por primera vez al rancho de Cole Brennan se le grabó en la mente mientras estaba de pie en su cabaña aquella noche, negándose a aceptar su rechazo. 23 días antes, había bajado de la diligencia en Sweetwater, Montana, con $5 en el bolsillo y un niño que llevaba 6 semanas sin hablar. Su marido, James, había muerto en un accidente laboral en Filadelfia, aplastado entre la maquinaria cuando la negligencia de un capataz provocó el derrumbe de toda una sección del suelo. El dueño de la fábrica le había pagado $50 y lo había calificado de generoso. El casero le había exigido 3 meses de alquiler atrasado. Las deudas de su marido se habían tragado lo poco que le quedaba. Un amigo de la iglesia le había hablado de Montana, de las oportunidades que había para las viudas, aunque lo que realmente querían decir era que había acuerdos de novias por correo para mujeres desesperadas. Ella había escrito a 3 ganaderos, recibió una respuesta y gastó sus últimos dólares en el pasaje hacia el oeste. El hombre que había respondido a su carta, un ganadero llamado Harold Moss, le había prometido matrimonio y un hogar para ella y Tommy. Pero cuando llegó a Sweetwater, polvorienta y agotada, Harold Moss no estaba por ninguna parte. El conductor de la diligencia se encogió de hombros y dijo que Moss vivía a 2 días de viaje hacia el norte y que rara vez venía al pueblo. Ella se quedó en esa calle, con su bolsa de viaje a los pies y la pequeña mano de Tommy agarrada a su falda, y sintió que el mundo se reducía a un punto de puro terror. Fue entonces cuando lo vio, un vaquero alto, de rasgos curtidos y ojos tristes, que cargaba provisiones en un carro fuera de la tienda general. Algo en su forma de moverse, cuidadosa y deliberada, la hizo acercarse a él. Señor, dijo ella con la voz quebrada por el cansancio y la desesperación, necesito ayuda para llegar a un rancho al norte de aquí. Un hombre llamado Harold Moss. Puedo pagarle.
Abrió su bolso y le mostró los $3 que le quedaban de todo lo que poseía en el mundo. Él la miró a ella, luego a Tommy, y volvió a mirarla a ella. «Quédese con su dinero», dijo en voz baja. «Conozco la casa de Moss, está de camino». Sus ojos se oscurecieron con algo que ella no supo interpretar. «Pero señora, debo decirle que Harold Moss murió hace 4 meses. Le falló el corazón mientras conducía el ganado. La calle parecía girar bajo sus pies». Tommy había emitido un pequeño sonido y ella se dio cuenta de que le estaba apretando la mano con demasiada fuerza, haciéndole daño sin querer. El vaquero la había agarrado del codo cuando ella se tambaleó. «Tranquila», le había susurrado. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?» No lo recordaba. Las estaciones de diligencias cobraban precios que no podía permitirse y había estado ahorrando cada centavo para las comidas de Tommy. «Estoy bien», había mentido. Su expresión la había delatado. «Mi rancho está a medio día de camino. Puedes descansar allí, recuperar el aliento y pensar qué hacer a continuación». Hizo una pausa, claramente incómodo con su propia oferta. «Sin condiciones. Es solo que parece que necesitas un lugar seguro donde recuperar el aliento». Más tarde se enteraría de que acogerlos había ido en contra de todos los instintos que había desarrollado durante 5 años de aislamiento deliberado. Colt Brennan había perdido a su esposa y a su hija pequeña a causa de la escarlatina, y había pasado media década construyendo muros alrededor de su corazón más altos que las montañas de Montana. Pero algo en su desesperación, o tal vez en la forma en que Tommy lo miraba con esos ojos demasiado serios, lo había conmovido. Ahora, 3 semanas después, esos muros se agrietaban cada día más. Lo había visto en la forma en que le enseñaba a Tommy a cepillar los caballos, con sus manos ásperas acariciando suavemente los hombros del niño. Lo había oído en el silencio que llenaba la cabaña después de acostar a Tommy, cuando Colt se sentaba junto al fuego y ella lo sorprendía mirándola mientras remendaba ropa o leía en voz alta el único libro que se había llevado al oeste. «Ya no voy a huir», le dijo ahora, con voz firme a pesar del miedo que se le retorcía en las entrañas. «Y tú tampoco deberías hacerlo». El rostro de Colt se endureció al oír sus palabras, pero ella vio un destello de algo más bajo esa resistencia. Esperanza, tal vez, o el recuerdo de lo que se sentía al no estar solo. «No entiendes lo que le estás diciendo», respondió él, apartándose de ella para mirar por la pequeña ventana de la cabaña hacia la oscuridad que había más allá. «Garrett Carson es dueño de la mitad del territorio entre aquí y Billings. Tiene a una docena de hombres a sueldo que dispararían a cualquiera que él señalara». Sus hombros se tensaron. «He visto lo que les pasa a las personas que se interponen en su camino». Ella se acercó, lo suficiente como para oler el cuero y el humo de leña que impregnaban su camisa. «Entonces cuéntame. Ayúdame a entenderlo». Durante un largo momento, permaneció en silencio. Luego, como si las palabras salieran de algún lugar profundo y doloroso, comenzó a hablar. «Hace 5 años, había un granjero llamado Wilson que tenía una pequeña finca al oeste de aquí. Carson la quería por un arroyo que atravesaba la propiedad. Wilson se negó». La voz de Colt se volvió monótona, sin emoción, como suelen hacer las voces de los hombres cuando describen horrores. Encontraron la cabaña de Wilson reducida a cenizas. Encontraron a Wilson y a sus 2 hijos dentro. Ella se llevó la mano a la garganta. «La ley. El sheriff Tucker ha estado en el bolsillo de Carson desde el día en que se puso la placa», la interrumpió Colt. De repente, todos los testigos recordaron que estaban en otro lugar esa noche. El juez de circuito dictaminó que fue un accidente, alegando que Wilson debió de haber volcado una lámpara. Pero tú sabes que no fue así. Sé que el capataz de Carson se jactó de ello en el salón 2 semanas después, cuando estaba borracho. Sé que otras 3 familias han hecho las maletas y se han marchado después de que Carson les hiciera ofertas que no se atrevieron a rechazar. Apretó los puños. Y sé que cuando vino aquí ayer y te vio a Tommy. Vi en sus ojos la misma mirada que debió de tener cuando vio la finca de Wilson. Ella asimiló todo eso, sintiendo cómo el peso de la situación se posaba sobre ella como una manta fría. A través de la delgada pared, podía oír la suave respiración de Tommy,
que por fin había aprendido a dormir profundamente allí tras semanas de pesadillas sobre la muerte de su padre. La idea de arrastrarlo de nuevo al peligro, de huir otra vez sin tener a dónde ir, hizo que algo feroz y protector se alzara en su pecho. ¿Qué le dijiste?, preguntó en voz baja. ¿Cuando me hizo la oferta? Que mi tierra no está en venta a ningún precio. Colt finalmente se volvió hacia ella y a la luz de la lámpara pudo ver las líneas de cansancio grabadas en su rostro. Que he trabajado en este rancho durante 8 años, he sobrevivido a sequías e inviernos duros y he perdido todo lo que... Se detuvo, moviendo la mandíbula. Que no me voy a marchar. Entonces lucharemos, dijo ella simplemente. No con armas, si podemos evitarlo, sino con la ley, con testigos, con lo que sea necesario para asegurarnos de que no pueda quemarnos como hizo con esa familia. Aquí no hay ninguna ley que no se haya comprado y pagado. Entonces haremos nuestra propia justicia. Ella extendió la mano, sorprendiéndose a sí misma, y le tocó el brazo. Sus músculos se tensaron bajo sus dedos, pero él no se apartó. Hay formas de protegernos que no implican huir o morir. Documentación. Cartas enviadas a las autoridades de Helena. Declaraciones juradas de gente del pueblo que ha visto las tácticas de Carson. Construimos un caso tan sólido que ni siquiera un sheriff corrupto puede ignorarlo. Colt la miró fijamente y ella vio la guerra que se libraba detrás de sus ojos. El instinto de protegerse alejando a todo el mundo, luchando contra algo nuevo, más frágil. La posibilidad de que tal vez ya no tuviera que estar solo. ¿Por qué?, preguntó con voz ronca. ¿Por qué arriesgarías tu vida y la de tu hijo por un vaquero arruinado y un pedazo de tierra dura de Montana? La pregunta quedó suspendida entre ellos, y ella se dio cuenta de que todavía le estaba tocando el brazo, que podía sentir su calor a través de la tela gastada de su camisa. Porque por primera vez desde que James murió, no siento que me esté ahogando, susurró. Porque Tommy sonrió ayer cuando le dejaste dar de comer a las gallinas. Sonrió de verdad, Cole, algo que no había hecho desde el funeral de su padre. Porque titubeó sin estar preparada para nombrar el sentimiento que había ido creciendo en su pecho cada vez que lo veía con su hijo, cada vez que sus manos se rozaban al pasar los platos durante la cena, cada vez que los sorprendía mirándola con esa expresión que él creía que ella no podía ver. Porque esto me hace sentir como en casa, y estoy cansada de perder hogares. Algo se quebró en su expresión y por un instante, ella pensó que él podría acercarse a ella, que podría acortar la distancia entre ellos, que se había ido reduciendo día a día. Pero entonces un ruido procedente del exterior, el galope de unos caballos que se acercaban rápidamente, rompió el momento. Colt llevó la mano a su revólver con un movimiento fluido y se dirigió a la ventana, tirando de ella detrás de él con la mano libre. «Ve a buscar a Tommy», dijo con urgencia. «Ve a buscarlo y baja al sótano. Ahora». Pero se quedó paralizada cuando vio su rostro de perfil, vio el reconocimiento y la fría furia. «¿Carson?», susurró. «3 jinetes se acercan rápidamente». Su voz se había vuelto mortalmente tranquila, la voz de un hombre que se había enfrentado a la violencia antes y había sobrevivido. «Emma, por favor, haz lo que te digo». Ella nunca le había dicho que su nombre era Emma. Se había presentado como la señora Sullivan, tratando de mantener cierta corrección en una situación impropia. Pero en algún momento él lo había averiguado, tal vez por Tommy, tal vez por algo que se le había escapado. Oírlo ahora, en ese tono de protección desesperada, hizo que su corazón latiera con fuerza en su pecho. «No me voy a esconder mientras tú te enfrentas a ellos solo», dijo ella. Los cascos de los caballos estaban ahora más cerca, y a través de la ventana podía ver 3 antorchas que se balanceaban en la oscuridad como luciérnagas malévolas. Los jinetes se detuvieron en el patio, con sus caballos pateando y resoplando, levantando nubes de polvo que brillaban con un color naranja a la luz de las antorchas. A través de la ventana, Emma podía ver ahora claramente a Garrett Carson, un hombre corpulento con barba plateada y ojos que captaban la luz como los de un depredador. Estaba sentado cómodamente en su silla de montar,
flanqueado por dos hombres más jóvenes que parecían mercenarios con aspecto duro y violento. ¡Brennan! La voz de Carson resonó en el patio, jovial y falsa. Sé que es tarde para llamar, pero quería volver a hablarte de mi oferta. Pensé que tal vez habías tenido tiempo para reconsiderarlo. Colt apretó la mandíbula, pero mantuvo su revólver enfundado mientras abría la puerta de la cabaña y salía al porche. Emma ignoró su orden anterior y lo siguió, quedándose justo detrás de su hombro izquierdo. Sintió su sorpresa, su impulso de enviarla de vuelta al interior, pero no perdió el tiempo discutiendo. Carson estaba observando y cualquier signo de discordia sería una debilidad que el hombre explotaría. No hay nada que reconsiderar, dijo Colt con tono tranquilo. Te lo dije ayer y te lo repito ahora. Esta tierra no está en venta. La sonrisa de Carson no llegaba a sus ojos. Verás, eso es lo que me desconcierta, Brennan. Un hombre solo en un rancho tan pobre como este, apenas sobreviviendo, parece una tontería rechazar una buena oferta. Su mirada se deslizó más allá de Colt hacia Emma, deteniéndose de una manera que le puso la piel de gallina. Pero ahora veo que ya no estás solo. Eso cambia las cosas, ¿no? Hace que un hombre piense en el futuro, en la seguridad de su familia. La forma en que dijo familia dejaba claro que sabía exactamente lo que ella era. Una viuda sin ningún otro lugar a donde ir, dependiente de la caridad de Colt. Emma levantó la barbilla, negándose a mostrar el miedo que le helaba la sangre. No cambia nada, dijo Colt, con voz tranquila y peligrosa. Tú y tus hombres deberíais seguir cabalgando. Es tarde. Así es. Carson se movió en la silla, haciendo crujir el cuero. Tarde para muchas cosas, tal vez. Tarde para enemistarse con los vecinos. Tarde para acoger a vagabundos sin pensar en las consecuencias. Se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más amenazante. ¿Sabes lo que le pasó a Tom Wilson, Brennan? Era un hombre obstinado. No supo cuándo aceptar una buena oferta y estar agradecido por ella. He oído que su cabaña se incendió, dijo Colt con tono seco. He oído que la ley dictaminó que fue accidental. Los accidentes ocurren. La sonrisa de Carson era fría, especialmente en estos ranchos aislados. El fuego es algo terrible. Se propaga muy rápido, sobre todo en madera seca como la que tienes aquí en las paredes. Y el humo. Sus ojos se posaron en la cabaña y Emma supo que estaba pensando en Tommy, que dormía dentro. El humo afecta primero a los más pequeños. Es una tragedia terrible cuando hay niños involucrados. Emma se clavó las uñas en las palmas de las manos, pero antes de que pudiera hablar, Colt dio medio paso hacia adelante y algo en su postura hizo que uno de los hombres de Carson buscara su arma. Colt no desenfundó, ni siquiera miró al hombre, pero su voz cortó el aire nocturno como una navaja. Si amenazas a un niño en mi propiedad, Carson, más te vale estar preparado para terminar lo que has empezado esta noche. Ahora mismo. Porque si te vas después de decir lo que acabas de decir, te garantizo que nunca tendrás otra oportunidad. El silencio que siguió fue absoluto, salvo por los caballos que se movían nerviosos, sintiendo la violencia que flotaba en el aire. Emma podía ver el cálculo en los ojos de Carson. ¿Era Colt Brennan lo suficientemente rápido como para que valiera la pena retroceder? ¿Era lo que estaba en juego lo suficientemente importante como para arriesgarse a un tiroteo esa noche? Finalmente, Carson se rió, pero sonó forzado. Tranquilo, Brennan, solo estoy hablando de peligros generales. No hay por qué ofenderse. Recogió las riendas, pero sus ojos seguían fríos. Te daré 3 días para pensar en mi oferta. 3 días para considerar qué es lo mejor para esa mujer y su hijo. Después de eso, se encogió de hombros. Después de eso daré por definitiva tu negativa y tendrás que vivir con lo que venga después. Lo aceptaré sin problemas, dijo Cole. Carson asintió lentamente y luego dio la vuelta a su caballo. Sus hombres lo imitaron, pero el que había intentado sacar su arma antes miró hacia atrás por encima del hombro y Emma vio asesinato en su rostro. Se alejaron cabalgando, con las antorchas desvaneciéndose en la oscuridad,
pero la amenaza que habían traído consigo permaneció como el humo. Colt se quedó rígido en el porche hasta que el último eco de los cascos se desvaneció, y entonces sus hombros se hundieron ligeramente. «Deberías haberte quedado dentro», dijo en voz baja, sin mirarla. «¿Y dejar que pensara que estaba solo? ¿Dejar que pensara que podía intimidarme para que me fuera?» Ella negó con la cabeza. «Tenía que ver que estamos unidos». «¿Nosotros?» Finalmente se volvió hacia ella y a la luz de la lámpara que se derramaba desde la cabaña, ella pudo ver el conflicto en su expresión. «Emma, lo has oído. Has oído lo que amenazaba. Tommy está más seguro aquí con nosotros unidos que si yo intentara huir», lo interrumpió ella. «¿A dónde iría Colt? ¿De vuelta a Filadelfia sin dinero? ¿A otra ciudad donde estaría igual de sola y vulnerable? Al menos aquí tengo...» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Al menos aquí tengo a alguien que se pondría delante de una bala por nosotros. Eso es más de lo que he tenido desde que James murió». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, demasiado sinceras, demasiado crudas. La mano de Colt se levantó, casi involuntariamente, y por un momento sus dedos ásperos le acariciaron la mejilla con un gesto tan suave que le hizo doler la garganta. «No dejaré que te haga daño», dijo con voz ronca. «Ni a Tommy. Lo juro». «Lo sé», susurró ella, y luego, porque necesitaba que él comprendiera toda la verdad de lo que estaba eligiendo, añadió, «Y no tendrás que protegernos solo. Mañana empezaremos a preparar el caso. Documentaremos todo, su visita de esta noche, sus amenazas, todo lo que podamos encontrar sobre la muerte de Wilson. Hablaremos con gente del pueblo que pueda estar dispuesta a testificar. Nos haremos demasiado visibles como para deshacernos de nosotros en silencio». Él estudió su rostro durante un largo momento, y ella vio el instante exacto en que dejó de intentar alejarla. Dejó de luchar contra la conexión que crecía entre ellos. «Es usted una mujer obstinada, señora Sullivan». «Emma», le corrigió ella, «si vamos a librar una guerra juntos, probablemente deberías usar mi nombre». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, algo tan poco habitual que le hizo saltar el corazón. «Emma, entonces», miró hacia la oscuridad donde había desaparecido Carson. «3 días, eso es lo que nos ha dado. Entonces será mejor que no los desperdiciemos». La mañana amaneció fría y despejada, el tipo de amanecer de Montana que transforma el cielo de negro a púrpura y luego a dorado en 30 minutos. Emma se despertó con el sonido de Colt moviéndose silenciosamente en la sala principal, tratando de no molestarla a ella ni a Tommy. Se levantó rápidamente, se echó agua de la palangana en la cara y salió para encontrarlo avivando el fuego en la estufa, con movimientos eficientes gracias a años de rutina solitaria. «Te has levantado temprano», dijo sin volverse. Siempre había tenido una extraña percepción de su presencia. Podía sentir cuando ella entraba en una habitación, incluso cuando él estaba de espaldas. «Tú también. Pero bueno, creo que ninguno de los dos ha dormido mucho». Él asintió con la cabeza y se enderezó. A la luz creciente, ella pudo ver el cansancio en su rostro. Probablemente había pasado medianoche vigilando la oscuridad en busca de señales del regreso de Carson. «El café está casi listo, entonces pensé que podríamos ir a Sweetwater, como dijiste, empezar a hacer preguntas». Emma se movió para ayudarlo con el desayuno, siguiendo el ritmo fácil que habían desarrollado durante las últimas 3 semanas. Ella cortó el pan mientras él freía el bacon y los huevos, coordinando sus movimientos sin necesidad de palabras. Era doméstico, cómodo y peligroso. Peligroso porque se sentía tan bien, porque era exactamente el tipo de futuro que había dejado de permitirse esperar después de la muerte de James. «Tendremos que hablar con el periodista», dijo ella, obligándose a centrarse en los asuntos prácticos que tenían entre manos. «¿Hay algún periódico en Sweetwater?» «Un semanario. El editor se llama Harrison Webb. Antes era abogado en el este. Antes de...» Colt hizo una pausa y le dio la vuelta al bacon. «Antes de empezar a beber demasiado y perder su licencia. Aunque ahora está sobrio la mayor parte del tiempo. Quizá esté dispuesto a ayudarnos». «Y la oficina de catastro»,
Tendremos que comprobar los registros de la propiedad de Wilson, a ver si hay algo sospechoso en la transferencia de la propiedad tras su muerte. Colt la miró con algo parecido al respeto. Lo has pensado bien. Anoche pasé mucho tiempo pensando, igual que tú. Dejó el pan sobre la mesa y luego dudó antes de añadir. James, mi marido, trabajaba en una fábrica, pero antes había sido empleado en un bufete de abogados. Solía hablarme de casos, de cómo los abogados construían argumentos a partir de las pruebas, de cómo protegían a las personas asegurándose de que todo estuviera debidamente documentado. Se le hizo un nudo en la garganta al recordar. Él habría sabido qué hacer aquí. Solo espero recordar lo suficiente de lo que me enseñó. La mano de Colt encontró la de ella al otro lado de la mesa, con un apretón cálido y firme. Lo estás haciendo bien. Mejor que bien. La apretó una vez y luego la soltó, pero el calor de su tacto permaneció. Engancharé el carro. Si salimos pronto, podremos llegar al pueblo a media mañana. Tommy salió entonces del pequeño dormitorio, frotándose los ojos para despejarse. Con 5 años era pequeño para su edad, con el pelo oscuro de James y los ojos azules de Emma. Al verlo, su corazón se encogió con un amor protector y un miedo a partes iguales. «Buenos días, brote», dijo Colt, con la voz suave como siempre cuando se dirigía al niño. «¿Tienes hambre?» Tommy asintió tímidamente. Aún no hablaba mucho, pero con Colt había empezado a abrirse poco a poco. Una sonrisa aquí, una palabra allá. Ayer se había reído cuando una de las gallinas había intentado robarle el zapato, y el sonido había sido como la luz del sol atravesando las nubes de tormenta. Comieron rápidamente, y luego Emma abrigó a Tommy con su chaqueta mientras Colt preparaba la carreta. El aire de la mañana era fresco y frío, y traía el aroma de los pinos y del invierno que se avecinaba. Mientras Colt la ayudaba a subir al asiento del carro, con las manos posadas un momento en su cintura, Emma miró hacia atrás, hacia la cabaña que se había convertido en su hogar en tan poco tiempo. «Volveremos por la tarde», dijo Colt en voz baja, siguiendo su mirada. «Y esta noche decidiremos qué pasos dar a continuación, basándonos en lo que averigüemos en la ciudad». El viaje a Sweetwater duró 2 horas, con el carro sacudiéndose por los caminos llenos de baches que hacían las veces de carreteras por allí. Tommy se sentó entre ellos y Emma se sintió muy consciente de la presencia de Colt, de su fuerza constante, de la forma en que de vez en cuando le señalaba a Tommy los puntos de referencia con su voz tranquila. «¿Ves ese pico de allí? Es Dead Man's Ridge. Es el primero en nevar cada año». «¿Por qué se llama así?», preguntó Tommy. Las frases completas aún eran tan poco frecuentes que a Emma se le cortó la respiración. Colt consideró la pregunta con seriedad, sin menospreciar al niño. Hace mucho tiempo, un trampero quedó atrapado allí en una tormenta. Cuando la gente lo encontró en primavera, lo único que quedaba era su carreta y sus huesos. Hizo una pausa y luego añadió, pero había cargado esa carreta con suficientes pieles como para hacer rica a su familia. Su viuda utilizó el dinero para abrir un puesto comercial y crió a sus 3 hijos sola. A veces, las dificultades por las que pasa la gente allanan el camino para algo mejor. Emma lo miró a los ojos por encima de la cabeza de Tommy, y la mirada que se cruzaron reconoció las capas de esa historia. La tragedia, la perseverancia, la esperanza que vino después de la pérdida. Sweetwater apareció en el horizonte cuando el sol se acercaba al mediodía. Un conjunto de edificios de madera agrupados a lo largo de una única calle principal, con las vías del tren atravesando el extremo oeste. Emma apenas se había fijado en la ciudad cuando llegó 3 semanas atrás, demasiado agotada y desesperada como para fijarse en los detalles. Ahora la miraba con nuevos ojos, catalogando los edificios: una tienda general, un salón, una pensión, la oficina del sheriff con la pintura descascarillada y un pequeño edificio con un letrero pintado a mano que decía The Sweetwater Chronicle. Colt detuvo la carreta frente a la oficina del periódico. «Webb suele mantener la puerta abierta durante el horario comercial. ¿Quieres que entre o es mejor que hables con él primero?» A veces, los hombres como él responden mejor a las mujeres, les hace sentir protectores, más dispuestos a ayudar.
Ella agradeció que él le preguntara en lugar de darlo por sentado. Ven conmigo. Webb tiene que entender que estamos juntos en esto, que no soy una viuda indefensa a la que tienes que proteger. Cuanto más unidos parezcamos, más difícil le resultará a Carson encontrar una fisura que explotar. Él asintió, enrolló las riendas y la ayudó a ella y a Tommy a bajar de la carreta. La puerta del Chronicle estaba abierta, tal y como había predicho Colt, revelando una oficina abarrotada que olía a tinta y papel viejo. Harrison Webb levantó la vista de su escritorio cuando entraron. Un hombre delgado de unos 50 años con los dedos manchados de tinta y los ojos llorosos de alguien que había pasado demasiados años mirando el fondo de una botella de whisky. ¿Puedo ayudarles?, preguntó con voz que denotaba la cultura de un hombre culto que se había echado a perder en la frontera. Señor Webb, comenzó Emma, dando un paso adelante. Me llamo Emma Sullivan. Él es Colt Brennan y mi hijo, Tommy. Necesitamos hablar de un asunto que no solo nos concierne a nosotros, sino a la seguridad de toda la comunidad. Los ojos de Webb se agudizaron con interés. Claramente, aún conservaba el instinto de un abogado y podía sentir cuando una historia que merecía la pena contar entraba por su puerta. Siéntense, por favor. La señora Sullivan, ¿verdad? La viuda Sullivan que llegó hace unas semanas. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño, dijo Emma, acomodándose en la silla frente a su desordenado escritorio, mientras Cole permanecía de pie detrás de ella, como un pilar silencioso de apoyo. Así es. Webb se recostó en su silla y los observó. Y últimamente he oído algunos rumores interesantes sobre Garrett Carson haciendo ofertas por propiedades al norte de aquí, sobre un vaquero testarudo que lo rechazó. Su mirada se posó en Colt. Supongo que ese serías tú, Brennan. Así es, confirmó Colt. Y anoche Carson vino a mi casa con 2 de sus hombres. Me amenazó. No de forma sutil, sino mencionando el fuego, los niños y lo que le pasó a Tom Wilson. La expresión de Webb se ensombreció. Wilson, sí. Recuerdo ese caso, una tragedia terrible. No fue una tragedia, intervino Emma. Fue un asesinato. Y todo el mundo en esta ciudad lo sabe, aunque tengan demasiado miedo para decirlo en voz alta. El periodista arqueó las cejas. Esa es una acusación muy grave, señora Sullivan. La ley dictaminó que la muerte de Wilson fue accidental. La ley está en el bolsillo de Carson, respondió ella con voz firme. El sheriff Tucker, quizá incluso el juez de circuito. Pero eso no cambia la verdad. Wilson se negó a vender. En menos de una semana, su cabaña ardió con él y sus hijos dentro. Ahora Carson quiere las tierras del señor Brennan y ha dejado claro lo que les pasa a quienes se niegan a vendérselas. Webb permaneció en silencio durante un largo rato, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Finalmente, habló. ¿Qué es lo que quiere de mí? Documentación, dijo Emma. Un relato escrito de la visita de Carson anoche. Un registro de sus amenazas. Queremos que lo publique en su periódico, que se haga público que, si nos pasa algo, todo el mundo sabrá quién es el responsable. Me está pidiendo que ponga una diana en mi espalda, dijo Webb con tono seco. Carson no trata bien a quienes se le oponen, señora Sullivan. Pregúntele a la viuda de Tom Wilson. Oh, espere, no puede, porque hizo las maletas y se marchó del territorio al día siguiente del funeral, demasiado asustada incluso para quedarse para el juicio. Entonces le estamos pidiendo que sea más valiente de lo que ella pudo permitirse, dijo Colt en voz baja. Le estamos pidiendo que recuerde por qué se hizo periodista en primer lugar, por qué estudió derecho, porque alguien tiene que levantarse y decir cuando las cosas están mal, o hombres como Carson seguirán quemando a cualquiera que se interponga en su camino. Webb se estremeció al oír eso, y Emma vio un destello de vieja vergüenza en sus ojos, vergüenza por lo que fuera que le había llevado a beber, lo que fuera que le había hecho huir de su bufete en el este a este pequeño pueblo fronterizo. Por un momento, pensó que les diría que no, pero entonces cogió una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. Cuénteme todo, dijo. Cada palabra que dijo Carson, cada amenaza que hizo. Lo escribiré como una noticia.
Aumenta la tensión por las disputas territoriales en Sweet Valley. Algo que se lea de forma objetiva, pero que deje claras las tácticas de Carson a cualquiera que tenga ojos para ver. Mojó la pluma en tinta. Pero, señora Sullivan, señor Brennan, deben saber que esto podría no ser suficiente. Podría enfurecerlo aún más. Lo sabemos, dijo Emma, pero es un comienzo, y tenemos que empezar por algún lado. Pasaron la siguiente hora relatando con detalle los acontecimientos de la noche anterior, mientras Webb tomaba notas y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias con ese estilo tan preciso que tenía como abogado. Tommy se sentó en silencio en un rincón, jugando con un caballo de madera que Colt le había tallado, ajeno a las tensiones adultas que se arremolinaban a su alrededor. Cuando terminaron, Webb dejó la pluma. Publicaré esto en la edición del jueves. Eso me da 2 días para redactarlo adecuadamente. Pero hay algo más que deben saber. Dudó y luego continuó. Hace unos 3 meses, un vaquero del rancho de Carson vino a verme. Dijo que había sido testigo de ciertas cosas, tácticas de intimidación, vandalismo de propiedades que Carson quería adquirir. Incluso había oído al capataz de Carson hablar del incendio de Wilson. Quería contar su historia. Emma se inclinó hacia adelante. ¿Qué le pasó? Desapareció. Se esfumó una noche entre el salón y la pensión donde se alojaba. Dejó todas sus pertenencias. El sheriff Tucker dijo que probablemente se marchó sin decírselo a nadie, pero Webb negó con la cabeza. Siempre me lo he preguntado. ¿Crees que la gente de Carson lo mató? Dijo Colt, sin que fuera una pregunta. Creo que hablar en contra de Carson es peligroso. Por eso necesitas algo más que mi artículo en el periódico. Necesitas pruebas que no puedan desaparecer, que no puedan ser silenciadas con amenazas. Pruebas contundentes que se sostengan en un tribunal real, no en el juicio ridículo de Tucker. Webb golpeó el escritorio con el bolígrafo pensativo. La oficina de catastro comprueba las transferencias de la propiedad de Wilson. Si Carson la adquirió por medios dudosos, puede que haya irregularidades en el papeleo. Además, habla con Martha Hendricks, la que regenta la pensión. Ella ve y oye cosas. Si alguien sabe dónde están enterrados los cadáveres, en sentido figurado, es Martha. Emma asimiló la información y su mente ya estaba pensando en los siguientes pasos. Primero la oficina de catastro, luego Martha, y necesitamos declaraciones juradas de cualquiera que esté dispuesto a testificar sobre las tácticas de Carson, aunque no quieran hacerlo públicamente todavía. Prepara un expediente que podamos enviar al gobernador territorial si es necesario. Piensa como la esposa de un abogado, observó Webb, con un tono de aprobación en la voz. Pienso como alguien que está cansado de que los hombres poderosos hagan daño a las personas vulnerables y se salgan con la suya, corrigió Emma. Se puso de pie y le tendió la mano. Gracias, señor Webb, por escucharnos, por creer en nosotros, por estar dispuesto a arriesgar algo. Él le estrechó la mano y ella notó un ligero temblor en su apretón. Miedo, pero también determinación. Hace mucho tiempo que dejé de ser un hombre, señora Sullivan. Quizá esta sea una oportunidad para recordar lo que se siente. Miró a Colt. Cuida de ella, Brennan. Y de ese chico. Son buenas personas. El mundo no tiene tantas como para permitirnos perder más. La oficina de catastro era una pequeña y sofocante habitación situada encima de la tienda general, presidida por un empleado con gafas llamado Morris, que parecía no haber visto nunca la luz del sol. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Morris sin levantar la vista de su libro de contabilidad. Necesitamos ver los registros de la propiedad de Wilson, dijo Colt, la granja que se incendió la primavera pasada. Eso llamó la atención de Morris. Levantó la vista, con los ojos agrandados de forma antinatural tras sus gruesas gafas. Supongo que es un registro público, aunque no puedo imaginar qué interés puede tener usted en ello, señor Brennan. Solo tengo curiosidad por saber cómo funcionan aquí las transferencias de propiedades, dijo Emma con suavidad, dedicándole a Morris su sonrisa más inocente. Mi difunto marido tenía una propiedad en el este y estoy tratando de comprender las diferencias en la legislación territorial. Era una mentira razonable y Morris pareció creérsela. Se levantó, se acercó a un archivador
y rebuscó entre carpetas polvorientas. Propiedad Wilson, propiedad Wilson. Ah, aquí está. Sacó un fino fajo de papeles y los dejó sobre el mostrador. Emma y Cole se inclinaron hacia adelante y examinaron los documentos. La solicitud original de la propiedad databa de 8 años atrás, debidamente presentada y firmada por testigos. Pero la transferencia de la escritura tras la muerte de Wilson databa de solo 3 días después del incendio, firmada por la viuda de Wilson, Sarah, que vendía la propiedad a Garrett Carson por $200. $200, murmuró Emma, pensando. ¿Por una tierra de primera calidad por la que discurre un arroyo? Eso es un robo, terminó Colt con severidad. Esa tierra valía al menos 2,000. Morris tosió incómodo. Bueno, la viuda tenía prisa por abandonar el territorio. Probablemente solo quería resolver las cosas rápidamente e irse. Emma estudió la firma en la escritura de transferencia. Había algo en ella que le molestaba, aunque no sabía muy bien qué era. Señor Morris, ¿por casualidad tiene los documentos originales de la propiedad de la señora Wilson? ¿Los que ella habría firmado cuando presentaron la solicitud? Morris frunció el ceño. Supongo que sí, deben de estar aquí. Hojeó el expediente y sacó un documento anterior. Emma colocó los dos papeles uno al lado del otro y comparó las firmas. Su corazón comenzó a latir más rápido. Colt, dijo en voz baja, señalando. Mira esto. Las firmas eran similares, pero no idénticas. La firma original, la de Sarah Wilson de hacía 8 años, tenía un bucle distintivo en la S mayúscula y un adorno debajo de la N final. La firma de la escritura de transferencia carecía de ambas características y la inclinación de las letras era sutilmente diferente. No es la misma letra, dijo Emma, manteniendo la voz baja. Alguien falsificó la firma de Sarah Wilson en la escritura de transferencia. Morris palideció. Vaya, señora Sullivan, esa es una acusación muy grave. ¿Es cierto? Preguntó Colt con voz dura. Los ojos del empleado se movieron nerviosamente. Yo solo registro lo que me traen. No estoy cualificado para autentificar firmas. Ese no es mi trabajo. ¿Quién le trajo esta escritura? Insistió Emma. ¿Quién fue testigo de la firma? Morris volvió a revisar el documento, de mala gana, presenciada por el sheriff Tucker y tragó saliva, y por el capataz de Carson, Ned Grimes. El mismo Ned Grimes que, según el relato anterior de Colt, había alardeado borracho sobre el incendio de Wilson. La red de corrupción era ahora más clara, y Emma sintió una fría satisfacción por haber encontrado pruebas sólidas. Necesitamos copias de ambos documentos, dijo con firmeza. La solicitud original de la granja y esta escritura de transferencia. Las copias cuestan dinero, se excusó Morris. Colt sacó una moneda. ¿Cuánto? 25 centavos cada una. Hecho. Colt dejó el dinero sobre el mostrador. ¿Y Morris? Si Carson o cualquier otra persona pregunta qué estábamos mirando, sería prudente que lo mantuvieras en secreto. Esto se va a poner feo y no querrás verte envuelto en medio. Morris asintió con un movimiento brusco, claramente arrepentido de su elección profesional, mientras copiaba laboriosamente ambos documentos con su pulcra letra de empleado. Cuando terminó, Emma los dobló con cuidado y los guardó en el bolsillo de su vestido, junto a su corazón, donde estarían más seguros. Afuera, el sol de la tarde se ponía por el oeste, proyectando largas sombras en la calle. Tommy se había quedado dormido apoyado en el hombro de Colt durante la tediosa búsqueda de registros, y a Emma se le encogió el corazón al verlo. Su hijo, que había sido tan receloso de los hombres tras la muerte de James, confiaba plenamente en los brazos de Colt. «Tenemos un fraude», dijo Colt en voz baja mientras caminaban hacia la pensión donde Martha Hendricks tenía su tribunal. Documentos falsificados. Tucker y Grimes como testigos de una firma falsa. Eso es suficiente para... ¿Para qué?, interrumpió Emma. ¿Llevarlo al sheriff que forma parte del complot? ¿A un juez de circuito que también podría estar en el bolsillo de Carson?
Sacudió la cabeza. Necesitamos más. Necesitamos pruebas suficientes para que, cuando pasemos por encima de Tucker, al alguacil territorial o al gobernador, tengamos un caso irrefutable que no pueda ser ignorado o descartado. Tienes razón, reconoció Colt. Pero Emma, cada hora que pasamos reuniendo pruebas es otra hora en la que Carson planea su próximo movimiento. Nos dio 3 días. Ya hemos pasado la mitad del primero. Ella sabía que tenía razón. Sentía la presión del tiempo que se agotaba. Pero precipitarse sin estar bien preparados les costaría la vida o les haría huir, igual que les había pasado a los Wilson. Entonces trabajemos rápido, dijo ella. Martha Hendricks es la siguiente. Luego veremos si podemos encontrar a alguien más que hable. La interrumpió un grito que provenía de la calle. Se volvieron y vieron una figura familiar saliendo del salón. Ned Grimes, el capataz de Carson, el hombre que había presenciado la falsificación del documento. Era un hombre corpulento, casi obeso, con ojos maliciosos y fama de violento, y caminaba directamente hacia ellos, con la mano apoyada en el cinturón de su pistola, en un gesto inequívocamente amenazador. Colt rodeó a Tommy con el brazo en actitud protectora mientras Grimes se acercaba, y con la otra mano se llevó con naturalidad la mano al revólver. Vaya, vaya, exclamó Grimes con una voz que denotaba una falsa jovialidad que apenas ocultaba la amenaza subyacente. Si son Brennan y su nueva familia, he oído que estás en la ciudad haciendo preguntas, preguntas que no te incumben. Emma sintió que le latía con fuerza el pulso, pero mantuvo la voz firme. Los registros públicos son asunto de todos, señor Grimes. Por eso se llaman públicos. Grimes se detuvo a unos 3 metros de distancia, y Emma podía oler el whisky que desprendía incluso a esa distancia. Tenía los ojos inyectados en sangre, y sus movimientos eran imprevisibles, como los de un borracho a punto de recurrir a la violencia. Me llamas señor, como si fuéramos amigos. No somos amigos, viuda. Y estás husmeando en cosas que podrían hacerte daño. ¿Es eso una amenaza?, preguntó Colt en voz baja. Solo un consejo amistoso. Grimes sonrió, mostrando los dientes manchados de tabaco. Verá, el señor Carson es un hombre generoso. Paga bien por la lealtad, recompensa a la gente que se ocupa de sus propios asuntos. Pero a los que causan problemas, se encogió de hombros de forma exagerada. Bueno, los accidentes ocurren. Las cabañas se queman. Las carretas vuelcan en las carreteras de montaña. Los niños se alejan y no regresan. Emma sintió cómo la ira le nublaba la vista ante la amenaza implícita hacia Tommy, pero antes de que pudiera hablar, Colt se adelantó, interponiéndose entre Grimes y su improvisada familia. Cuando habló, su voz era más fría que nunca. Acabas de cometer un error, Grimes. Amenazar a un niño donde hay testigos que pueden oírte. Asintió con la cabeza hacia la tienda general, donde varios vecinos se habían detenido para ver el enfrentamiento. Ese es el tipo de error que se recuerda. La sonrisa de Grimes se desvaneció ligeramente al darse cuenta de que su fanfarronería ebria lo había puesto en evidencia, pero ya estaba demasiado comprometido como para echarse atrás. ¿Testigos? ¿En este pueblo? Se rió. Nadie ha visto nada. Nadie ve nunca nada cuando se trata de los negocios del señor Carson. ¿No es así, amigos? Los habitantes del pueblo que se encontraban en el paseo marítimo encontraron de repente motivos para irse a otro sitio, entrando en las tiendas o alejándose rápidamente con la cabeza gacha. Emma los vio marcharse con el corazón encogido. Eran las mismas personas que habían dejado que Tom Wilson ardiera, que habían hecho la vista gorda ante la injusticia porque era más seguro que plantar cara. Pero entonces una voz gritó, «Yo vi algo, Ned Grimes». Todos se volvieron y vieron a una mujer salir de la pensión, Martha Hendricks por su aspecto. Tenía unos 60 años, el pelo gris acero peinado hacia atrás con severidad y una postura que no se doblegaba ante nadie. Caminó hacia ellos con la autoridad de alguien que había sobrevivido a hombres más duros que Grimes. «Te vi amenazando a la señora Sullivan y a su hijo», continuó Martha, con una voz que se oía en toda la calle. «Te oí mencionar incendios y accidentes,
Eso se parece mucho a lo que se dijo justo antes de que se quemara la casa de Tom Wilson. Qué extraña coincidencia. Grimes se sonrojó. Vieja bruja, no sabes de lo que estás hablando. Sé perfectamente de lo que hablo. Martha cruzó los brazos. Sé que pasaste por mi pensión la noche del incendio de Wilson, tú y otros dos hombres de Carson, oliendo a humo y queroseno. Sé que pagaste la factura a la mañana siguiente con dinero que era demasiado generoso para el sueldo de un vaquero. Y sé que entonces mantuve la boca cerrada porque tenía miedo. Pero soy demasiado vieja y estoy demasiado cansada para seguir teniendo miedo de matones como tú. La calle se había quedado en silencio. Todo el mundo observaba este enfrentamiento. Emma vio que la mano de Grimes se movía hacia su pistola. Vio que Colt se tensaba en respuesta, listo para desenfundar si era necesario. El momento pendía de un hilo. Entonces llegó corriendo el Sheriff Tucker, con su estrella brillando bajo el sol de la tarde y el rostro enrojecido por el esfuerzo. Vaya, vaya, ¿qué es todo este alboroto? Grimes, ¿estás causando problemas? Esta gente me está acosando. Sheriff, dijo Grimes rápidamente, recuperándose, haciendo acusaciones descabelladas, amenazándome. Eso es mentira, interrumpió Martha. Tucker, tú y yo sabemos lo que está pasando aquí. Estas buenas personas están tratando de plantarle cara al acoso de Carson, y Grimes acaba de amenazar al hijo de la señora Sullivan delante de medio pueblo. El rostro de Tucker pasó por varias expresiones complicadas. Molestia por verse en esa situación, cálculo sobre qué bando apoyar, y finalmente, resignación ante la corrupción. Señora Hendricks, estoy seguro de que se equivoca. El señor Grimes no amenazaría a nadie. Ahora, creo que todos deberían seguir con lo suyo y... No me equivoco, y lo juraré ante el tribunal, dijo Martha con firmeza. Y lo que es más, testificaré sobre lo que vi la noche en que murió Wilson, sobre los hombres que entraron en mi pensión oliendo a incendio provocado. Métete eso en la cabeza, Tucker. Los ojos del sheriff se entrecerraron peligrosamente. Estás cometiendo un gran error, Martha. No, respondió ella. El error fue guardar silencio la primera vez. No volveré a cometerlo. Se volvió hacia Emma y Colt. Vosotros dos venid conmigo. Tenemos que hablar, y tengo cosas que contaros que Carson no querrá que se sepan. Emma sintió una oleada de esperanza mezclada con miedo. Habían encontrado una aliada, pero al hacerlo también habían agravado la situación. Carson sabría en menos de una hora que Martha Hendricks había roto filas, que su control sobre la ciudad comenzaba a resquebrajarse. 3 días, dijo Grimes mientras se daban la vuelta para seguir a Martha, incapaz de resistirse a lanzar una última puya. Es todo lo que te queda. Más vale que te resignes. Colt no respondió. Solo sujetó a Tommy con más firmeza en sus brazos y guió a Emma hacia la pensión con su mano libre en la parte baja de su espalda. Protector, posesivo, reclamándola como suya de una manera que le aceleró el corazón a pesar del peligro que los rodeaba. Siguieron a Martha al interior, y Emma oyó cómo se cerraba la puerta detrás de ellos con la irrevocabilidad de una línea cruzada, un punto sin retorno. La pensión de Martha era limpia y sobria, amueblada con la practicidad sensata de una mujer que había sobrevivido décadas en la frontera. Los condujo a una pequeña sala junto a la entrada principal y les indicó que se sentaran. Luego desapareció en la cocina y regresó momentos después con café y galletas para Tommy, que se había despertado durante el enfrentamiento en el exterior y ahora se aferraba a Emma con los ojos muy abiertos y asustados. No pasa nada, cariño, le susurró Emma, acariciándole el pelo. Aquí estamos a salvo. Por el momento, dijo Martha sin rodeos, acomodándose en su silla con un suspiro. Pero esa escena con Grimes, eso cambia las cosas. Carson sabrá que me he vuelto contra él. Si puede, me convertirá en un ejemplo. Entonces, ¿por qué has hablado? Preguntó Colt. Podías haberte quedado callada y haberte mantenido a salvo. Los ojos de Martha, agudos y brillantes a pesar de su edad, se fijaron en él. Porque estoy harta de tener miedo, harta de ver cómo se hace daño a gente buena
mientras yo me escondo detrás de mi respetabilidad. Hizo una pausa. Y porque ustedes dos me recuerdan a mi hija y a su marido, dos jóvenes que intentaban construir algo decente en un lugar difícil. Mi hija murió hace 15 años, de fiebre, y su marido la siguió 6 meses después, incapaz de vivir con el dolor. Nunca me perdoné por no estar allí cuando me necesitaban. Quizás esta sea mi oportunidad de hacer lo correcto por los hijos de otra persona. Emma se acercó y apretó la mano curtida de Martha. Gracias. Ya has hecho más de lo que crees con solo hablar. Bueno, pretendo hacer algo más que hablar, respondió Martha. Tengo información que Carson no sabe que tengo. Ese vaquero que mencionó Webb, el que desapareció, se llamaba Billy Reeves. Estuvo aquí 3 semanas antes de desaparecer. Durante ese tiempo me contó cosas. Escribió algunas de ellas, dijo que era un seguro por si le pasaba algo. Se levantó y se dirigió a un escritorio que había en la esquina. Escondí sus papeles. Nunca se lo conté a nadie porque tenía demasiado miedo. Pero con miedo o sin él, ya no puedo seguir silenciando su voz. Sacó un fajo de papeles atados con una cuerda y los llevó a la mesa. Las manos de Emma temblaban ligeramente mientras desataba el fajo y comenzaba a leer. Las páginas contenían fechas, nombres y descripciones de las tácticas de intimidación que Carson había utilizado contra varios propietarios a lo largo de los años. Había relatos de vallas vandalizadas, pozos envenenados y ganado misteriosamente robado de ranchos que Carson quería adquirir. Y allí, cerca del final, estaba el relato de Billy Reeves sobre la noche en que murió Tom Wilson. 4 de mayo de 1883. Grimes, Thompson y Marcus, el sobrino de Carson, salieron a caballo después del atardecer, diciendo que tenían un trabajo especial. Regresaron pasada la medianoche, con los caballos cubiertos de espuma y la ropa apestando a humo. Grimes se reía y decía que Wilson ya no sería un problema. Dijo que Carson les recompensaría generosamente. Oí a Marcus vomitar detrás del granero. Es más joven, solo tiene 19 años, y parecía enfermo por lo que habían hecho. A la mañana siguiente, nos enteramos de que Wilson y sus hijos habían muerto. Emma levantó la vista de los papeles con un nudo en la garganta. Esto es una prueba de asesinato, de múltiples asesinatos, si contamos a los hijos de Wilson. También es una sentencia de muerte si Carson descubre que lo tenemos, dijo Colt con severidad. Pero sus ojos brillaban con algo feroz, la mirada de un hombre al que le habían dado las armas que necesitaba para defenderse. Hacemos copias, dijo Emma, con la mente a toda velocidad. Varias copias. Webb se queda con una para su periódico. Enviamos otra al alguacil territorial en Helena. Guardamos otra en algún lugar donde Carson no pueda encontrarla. De esa manera, aunque destruya un juego, los demás sobrevivirán. Inteligente, aprobó Martha. Tengo buen papel y tinta. Podemos trabajar aquí. Mis huéspedes no dirán nada y de todos modos, la mayoría de ellos están fuera durante el día. Pasaron las siguientes horas transcribiendo el relato de Billy Reeves y añadiéndole todo lo que habían descubierto. La escritura falsificada, la complicidad de Tucker, las amenazas de Grimes. A Emma le dolía la mano de tanto escribir, pero siguió adelante, impulsada por la certeza de que cada palabra era otro clavo en el ataúd de Carson, otra capa de protección para Tommy, Colt y todos los demás a los que Carson había aterrorizado. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, Colt se puso de pie y se estiró, haciendo una mueca de dolor. Emma se dio cuenta por primera vez de que él favorecía ligeramente su lado izquierdo. «Estás herido», dijo ella, dejando la pluma. «Es una vieja herida», respondió él, pero ella se puso de pie y se acercó a él, levantándole suavemente el borde de la camisa antes de que él pudiera detenerla. Allí había una cicatriz, arrugada y fea que le recorría las costillas. «¿De la guerra civil?», preguntó ella en voz baja. Él asintió. «Shiloh, el cirujano de campaña dijo que tuve suerte. 6 pulgadas más arriba y me habría atravesado el pulmón». Le cubrió la mano con la suya, que descansaba sobre la cicatriz. «Hace mucho que dejé de sentirme afortunado, hasta que apareciste tú».
La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y sincera. Emma era consciente de que Martha miraba discretamente hacia otro lado, de que Tommy dormitaba en el sofá cercano, de que el mundo entero se reducía al espacio entre ella y Colt, de la calidez de su piel bajo sus dedos, de la forma en que la miraba como si ella fuera agua y él llevara años muriéndose de sed. Colt, susurró ella, y su nombre en sus labios sonó como una promesa, como un comienzo. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, se produjo un alboroto fuera. Gritos, el sonido de caballos. Martha se acercó a la ventana y palideció. Es Carson, dijo, con al menos 8 hombres, y se dirigen a la oficina del periódico. A Emma se le heló la sangre al ver por la ventana de Martha cómo Carson y sus hombres rodeaban el edificio del Chronicle. Webb, susurró. Todavía está trabajando en el artículo. Tenemos que avisarle, dijo Cole, dirigiéndose ya hacia la puerta, pero Martha lo agarró del brazo. Si sales ahora, solo le darás a Carson más objetivos. Mira, señaló la calle, donde el sheriff Tucker había aparecido oportunamente, de pie con los brazos cruzados, sin hacer ningún movimiento para intervenir mientras los hombres de Carson desmontaban. Tucker no va a detener lo que está a punto de suceder. Probablemente sea él quien le haya dicho a Carson dónde estabas hoy, qué preguntas estabas haciendo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Emma, con voz aguda por la frustración y el miedo. ¿Nos quedamos mirando mientras ellos? El estruendo de cristales rotos la interrumpió. A través de la ventana del Chronicle, podían ver a los hombres de Carson destrozando la imprenta de Webb, esparciendo tipos por el suelo. El propio Webb apareció en la puerta, con la cara ensangrentada, y Emma oyó su voz resonando en la calle, aunque no pudo distinguir las palabras. Carson respondió algo y 2 de sus hombres agarraron a Webb, obligándolo a arrodillarse en el suelo. Emma apretó los puños, pensando rápidamente en alguna forma de intervenir, en alguna acción que no los matara a todos. La oficina del telégrafo, dijo Martha de repente, detrás de la tienda general. Si podemos enviar un mensaje al alguacil territorial, Carson tendrá hombres vigilándola, interrumpió Colt. Pero estaba pensando, Emma podía ver los cálculos que se producían detrás de sus ojos, a menos que creemos una distracción, algo que aleje su atención y a sus hombres del telégrafo. Fuego, dijo Emma, odiándose a sí misma, incluso mientras lo sugería. No uno real, sino controlado, pequeño, en el viejo granero a las afueras del pueblo. El que ya nadie usa. Suficiente humo para que piensen que algo se está quemando y alejar a algunos de los hombres de Carson. Colt la miró con una mezcla de respeto y horror. Eso es peligroso. Si se propaga, no lo hará. Yo lo controlaré. Ayudé a mi padre con quemas controladas en Filadelfia. Él era jardinero de la universidad y me enseñó a controlar el fuego. Ya se estaba moviendo, cogiendo su chal. Martha, tú te encargas de Tommy. Quédate aquí con él pase lo que pase. Colt, ve a la oficina de telégrafos en cuanto los hombres de Carson empiecen a responder al fuego. Envía mensajes al alguacil territorial, al gobernador, a todos los que se te ocurran. Incluye detalles sobre el testimonio de Billy Reeves, la escritura falsificada. Todo. ¿Y qué harás tú después de provocar el incendio?, preguntó Martha. Iré a buscar a Webb. Le ayudaré si puedo. Crearé suficiente confusión para que Carson no sepa dónde centrar su atención. Emma miró a Colt y algo pasó entre ellos. La constatación de que ya no estaban a salvo, de que a veces hay que arriesgarlo todo por lo que es justo. Hoy acabaremos con esto, de una forma u otra. Colt le cogió la mano y la atrajo hacia él. Por un momento, ella pensó que él podría discutir, que podría intentar protegerla prohibiéndole ir. Pero en cambio, la besó, rápido, con fuerza y desesperadamente, y luego la soltó. Ten cuidado, dijo con voz ronca. Por favor, tú también. Salieron por la parte trasera de la pensión y se adentraron en el callejón que discurría detrás de los edificios de Sweetwater. El corazón de Emma latía con fuerza cuando llegaron al viejo granero, con la madera seca y desgastada. Encontró lo que necesitaba,
Un montón de heno húmedo en una esquina y unos sacos viejos. El heno húmedo produce más humo que llamas, explicó en voz baja, mientras trabajaba rápidamente para colocarlo. Y los sacos crearán humo visible sin propagarse rápidamente. Lo encenderé y luego saldré antes de que se encienda de verdad. 5 minutos, quizá menos. Colt asintió, claramente dividido entre el deseo de ayudar y la necesidad de llegar a la oficina de telégrafos. 5 minutos. Luego iré a buscarte, se haya enviado el telegrama o no. Se fundió de nuevo en las sombras y Emma respiró hondo, tranquilizándose. Nunca había hecho nada parecido. Nunca había provocado un incendio deliberadamente. Nunca había sido el punto central de algo tan peligroso. Pero pensó en Tommy, en la vida que podrían tener si sobrevivían a esto, en todas las demás familias que Carson destruiría si nadie lo detenía. Encendió la cerilla. El heno se incendió lentamente, tal y como había planeado, y el humo comenzó a salir espeso y gris. Emma retrocedió hacia la puerta del granero, vigilando para asegurarse de que las llamas se mantuvieran controladas, pequeñas. 30 segundos. 1 minuto. El humo salía a borbotones, visible desde la calle. Oyó gritos. Los hombres de Carson lo habían visto. ¡Fuego! ¡Fuego en el granero viejo! Emma salió por la parte trasera mientras las botas se acercaban a la parte delantera. Podía oír a Carson gritando órdenes y veía a través de los huecos en las paredes del granero cómo varios de sus hombres se separaban del Chronicle para ocuparse de la aparente emergencia. Ahora, corrió manteniéndose en las sombras y se dirigió hacia la oficina del periódico. Webb seguía de rodillas en la calle, pero solo 2 de los hombres de Carson seguían vigilándolo. Los demás se habían dispersado, algunos hacia el incendio, otros probablemente buscando al responsable. Emma cogió una piedra, la levantó y la lanzó con fuerza contra una ventana al otro lado de la calle del Chronicle. El cristal se rompió y las cabezas de los 2 guardias se giraron hacia el sonido. En ese momento de distracción, Webb se puso en pie con dificultad y se tambaleó hacia el callejón entre los edificios. Carson, todavía montado en su caballo, vio a Webb moverse y lo persiguió. «¡No dejéis que escape!», gritó. La mente de Emma se aceleró. Webb estaba herido, sangrando, no llegaría muy lejos a pie. Necesitaba ganarle tiempo. Necesitaba... Un disparo rasgó el aire y el mundo de Emma se detuvo. La bala había venido de detrás de Carson, y Emma observó con horror paralizante cómo el ranchero se retorcía en su silla de montar, con confusión y rabia en su rostro. Entonces lo vio. Colt, saliendo de la oficina de telégrafos con su revólver desenfundado, apuntando no a Carson, sino al cielo, había disparado un tiro de advertencia, deliberado, calculado para que todos se quedaran paralizados. «¡Ya basta!», la voz de Colt resonó clara y dura al otro lado de la calle. «Carson, tú y tus hombres habéis terminado de aterrorizar a esta ciudad». Carson se rió, aunque sonó forzado. «Has perdido la cabeza, Brennan. Eres un hombre contra 8». «Ya no». Martha Hendricks salió de su pensión con una vieja escopeta que parecía más antigua que ella. «Yo estoy con él. Yo también». Harrison Webb salió del callejón, ensangrentado pero sin doblegarse, con una pistola que Emma no sabía que tenía. Y yo. Un tendero que Emma no conocía salió de la tienda. Y nosotros. Aparecieron 3 vecinos más, luego 5 más, luego una docena. No todos estaban armados, no todos eran valientes, pero todos estaban dispuestos a dar un paso al frente. La visión de tantos testigos, tantos posibles testigos, pareció minar parte de la confianza de Carson. «Todos están cometiendo un error», dijo Carson, pero su voz había perdido su arrogancia. «Sheriff, arreste a estas personas. Están alterando el orden público». Tucker, que había estado observando desde un lado, de repente pareció inseguro. Era corrupto, sí, pero no era estúpido. Un sheriff corrupto solo era útil para Carson si mantenía cierta apariencia de legitimidad. Con tantos testigos de las acciones de Carson, el delicado equilibrio de Tucker se estaba derrumbando. «Señor Carson», dijo Tucker lentamente,
Creo que quizá todos deberían calmarse y... He enviado 3 telegramas, interrumpió Colt, sin apartar el arma de Carson. Uno al alguacil territorial de Helena, otro al gobernador y otro al servicio de alguaciles de los Estados Unidos en Denver. Cada telegrama detalla sus tácticas, sus amenazas, el asesinato de Tom Wilson y sus hijos, la escritura falsificada y el testimonio de Billy Reeves, su antiguo vaquero que desapareció misteriosamente después de presenciar sus crímenes. El rostro de Carson pasó de rojo a blanco. Estás fanfarroneando. Reeves está muerto. Su testimonio no lo está, dijo Emma, dando un paso adelante y mostrando las copias de los documentos. Tenemos relatos escritos de tus tácticas de intimidación, pruebas de la falsificación de la escritura presenciada por tu propio capataz y declaraciones juradas de múltiples testigos. Aunque nos pase algo, esos telegramas ya se han enviado. El alguacil territorial estará aquí en una semana. El gobernador hará preguntas. No puedes hacer que todo esto desaparezca, Carson. El silencio que siguió fue absoluto. Los hombres de Carson se miraban entre sí, y Emma podía ver cómo calculaban. ¿Merecía la pena la lealtad a Carson, el riesgo de ser ahorcados por asesinato? ¿Merecía la pena el dinero que pagaba una investigación federal? Uno de los vaqueros más jóvenes, el que Emma creía que era Marcus, el sobrino de Carson, el que se había puesto enfermo después del incendio de Wilson, levantó lentamente las manos y alejó su caballo del grupo. He terminado, dijo en voz baja. Tío Garrett, he terminado. Nunca quise participar en el asesinato. Me voy a entregar y se lo contaré todo al alguacil. Marcus, maldito cobarde, comenzó Carson, pero otros 2 de sus hombres se estaban alejando y hasta Ned Grimes parecía indeciso. Se acabó, dijo Colt con sencillez. Pueden irse ahora y tal vez tener una ventaja antes de que llegue el alguacil, o pueden quedarse y luchar y asegurarse la horca. Ustedes deciden. Durante un largo momento, Emma pensó que Carson elegiría la lucha, que preferiría morir disparando antes que huir. Pero entonces, tras sus ojos, pareció encajar una última reflexión y tiró con fuerza de las riendas de su caballo, haciendo que el animal diera media vuelta. Esto no ha terminado, gruñó. Vosotros no sabéis lo que habéis empezado. Sí, lo sabemos, gritó Martha Hendricks. Hemos empezado a defendernos. Hemos empezado a elegir la justicia por encima del miedo. Ahora lárgate antes de que cambiemos de opinión y no te dejemos marchar. Carson se alejó al galope, levantando una nube de polvo a su paso. 2 de sus hombres lo siguieron, pero el resto, incluidos Marcus e incluso, tras un momento de vacilación, Ned Grimes, desmontaron y se acercaron al Sheriff Tucker con las manos en alto en señal de rendición. Testificaremos, dijo Marcus, con el rostro demacrado. Le contaremos todo sobre el incendio de Wilson, sobre las otras propiedades, todo. Solo déjenos hacer lo correcto ahora, aunque sea demasiado tarde. Tucker parecía completamente perdido. Un sheriff corrupto obligado de repente a hacer su verdadero trabajo. Supongo que debería arrestarlos entonces, para... para interrogarlos, hasta que llegue el alguacil. La tensión que había mantenido la calle paralizada durante los últimos minutos se disipó de repente. Los habitantes del pueblo comenzaron a hablar entre ellos, algunos celebrando, otros simplemente aliviados de que todo hubiera terminado. Emma sintió que le temblaban las rodillas y entonces Colt estaba allí, sujetándola, atrayéndola hacia su pecho. «Estás loca», le susurró al oído. «Provocar un incendio, tirar piedras». «Ha funcionado», dijo ella, riendo y llorando al mismo tiempo. «Lo hemos conseguido. De verdad lo hemos conseguido». «Lo has conseguido tú», la corrigió él. «Tu plan, tus pruebas, tu valentía». La abrazó con más fuerza. «Emma Sullivan, eres la mujer más valiente, más testaruda y más extraordinaria que he conocido nunca». Ella se apartó lo justo para verle la cara y vio la emoción que había en ella. Gratitud, respeto y algo más profundo. Algo que le cortó la respiración. «Colt,
Pero el llanto de Tommy los interrumpió y se volvieron para ver a Martha sacando al niño de la pensión, con su carita llena de lágrimas. «¡Mamá!», gritó, y Emma se separó de Colt para correr hacia su hijo, cogerlo en brazos y abrazarlo con fuerza. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Ahora estamos a salvo». Por encima de la cabeza de Tommy, se encontró con la mirada de Colt y vio reflejado en ella su propio futuro. No perfecto, no sin desafíos, pero real y posible, y suyo si tenían el valor de luchar por él. 3 meses más tarde, Emma estaba de pie en el porche de la cabaña de Colt. Ahora oficialmente la cabaña de ambos, tras la discreta boda celebrada en la pequeña iglesia de Sweetwater, y contemplaba la primera nevada del invierno cayendo suave y limpia sobre las montañas de Montana. El alguacil territorial había venido y se había ido, llevando a cabo una investigación exhaustiva que había dado lugar a la detención de Garrett Carson en Wyoming y a su regreso para ser juzgado. Marcus Carson y otros 2 antiguos empleados habían testificado en su contra, y las pruebas que Emma y Colt habían reunido resultaron abrumadoras. Carson estaba a la espera de ser ejecutado por los asesinatos de Tom Wilson y sus hijos. Ned Grimes había recibido una condena de 20 años. El sheriff Tucker había sido destituido de su cargo y se enfrentaba a sus propios cargos de corrupción. Harrison Webb había publicado una serie de artículos sobre el caso que habían sido recogidos por los periódicos de todo el territorio, convirtiendo la pequeña ciudad de Sweetwater en un inesperado símbolo de la justicia fronteriza. El propio Webb había dejado de beber en su mayor parte y parecía más estable, como si hubiera vuelto a encontrar un propósito. Martha Hendricks se había convertido en la mejor amiga de Emma y en la abuela no oficial de Tommy, visitándolo regularmente y enseñándole a hacer galletas mientras le contaba historias de su propia hija. Pero los mayores cambios se producían aquí, en esta cabaña que había pasado de ser el refugio de un solitario soltero a un hogar lleno de vida y risas. Tommy había empezado a hablar más, y sus pesadillas sobre la muerte de su padre finalmente se habían desvanecido. Seguía a Colt por el rancho como una sombra devota, aprendiendo a montar a caballo, a lanzar el lazo y a cuidar de los animales. La semana pasada había llamado a Colt papá por primera vez, y Emma había visto cómo los ojos de su marido se llenaban de lágrimas que él intentaba ocultar. Su marido. Solo pensar en él le alegraba el corazón. Se habían casado en silencio, sin fastos, pero la ceremonia lo había significado todo. Una declaración pública de amor mutuo, una promesa de un futuro construido juntos en lugar de soportado en soledad. El rancho también iba mejor. Con la marcha de Carson, varias de sus antiguas propiedades habían sido devueltas a sus legítimos propietarios o vendidas a nuevos colonos. El territorio parecía más seguro, más esperanzador. Y Colt, liberado del aislamiento que se había impuesto a sí mismo, había descubierto que se le daba bien ayudar a otros ganaderos, formar parte de una comunidad. Emma oyó que se abría la puerta de la cabaña detrás de ella y sintió los brazos de Colt rodeándole la cintura, con la barbilla apoyada en su hombro. «Te vas a resfriar aquí fuera», murmuró él. «Solo estoy pensando», respondió ella recostándose contra su calor, «en lo lejos que hemos llegado, en lo diferentes que son ahora las cosas, mejor o peor». Se giró entre sus brazos y estudió el rostro que había llegado a amar, todavía tosco y curtido, pero ahora más suave, con la permanente cautela de sus ojos sustituida por algo más cálido. «Mucho mejor», dijo con sinceridad, «aunque ha sido complicado, no perfecto». «No», asintió él, y su sonrisa denotaba cierta conciencia de sí mismo. «No ha sido perfecto. Ha habido días difíciles, momentos en los que he estado demasiado cerrado, momentos en los que tú has sido demasiado terca». «Prefiero decidida», le interrumpió ella, y él se rió. «Momentos en los que Tommy ha echado de menos a su verdadero padre y yo no he sabido cómo ayudarle. Momentos en los que el rancho ha pasado apuros y hemos discutido por dinero». Hizo una pausa. «Pero Emma, incluso los días difíciles contigo y Tommy aquí son mejores que los días buenos que tenía cuando estaba solo. Tú me enseñaste que sobrevivir no es lo mismo que vivir».
que dejar entrar a la gente, arriesgar tu corazón, vale la pena. Ella se puso de puntillas para darle un beso, suave y dulce. Tú me enseñaste que la fuerza no consiste solo en sobrevivir, consiste en construir algo nuevo después de una pérdida, en tener el valor de volver a tener esperanza. Dentro podían oír a Tommy hablando con el gato del granero que habían adoptado, con su voz alegre y llena de la inocencia infantil. El sonido hizo sonreír a Emma. Su hijo crecería aquí, en este lugar duro y hermoso, aprendiendo de un buen hombre cómo ser fuerte y gentil a la vez. ¿Era el final de cuento de hadas con el que alguna parte de ella había soñado alguna vez? No, seguirían enfrentándose a inviernos duros, cosechas difíciles, las luchas cotidianas de la vida en la frontera. Discutirían y se reconciliarían y aprenderían a navegar por el complicado territorio de ser una familia mixta. Algunos días serían más difíciles que otros, pero era real, era suyo. Y allí, de pie en el porche, con la nieve cayendo, los brazos de su marido rodeándola y la risa de su hijo flotando desde el interior de su hogar, Emma comprendió algo profundo. A veces, las mayores victorias no eran perfectas. A veces eran desordenadas y difíciles de conseguir, y venían acompañadas de cicatrices. Pero eso no las hacía menos hermosas. Las hacía más preciosas, porque habías luchado por ellas, sangrado por ellas, arriesgado todo para conseguirlas. El oeste era una tierra dura, pero también era una tierra honesta. Exigía valor y resistencia, pero recompensaba a quienes se negaban a rendirse. Emma había llegado allí como una viuda desesperada, con un niño traumatizado y $3 en el bolsillo. No solo había encontrado un refugio, sino también un lugar al que pertenecer. No solo seguridad, sino también un propósito. Y amor. Amor complicado, imperfecto, absolutamente real. Entra, dijo Colt en voz baja, dándole un beso en la sien. Tommy quiere enseñarte el caballo de madera que le he ayudado a tallar. Y hay estofado en la cocina que se quemará si no lo comemos pronto. Emma echó un último vistazo a las montañas cubiertas de nieve, al vasto cielo de Montana, a la vida que habían construido juntos contra todo pronóstico. Luego dejó que su marido la llevara dentro, a la cálida luz dorada de su hogar. Algunas historias no terminaban con perfección, terminaban con esperanza, con resiliencia, con la tranquila satisfacción de saber que habías enfrentado la oscuridad y habías salido adelante, seguías luchando, seguías amando. Eso era suficiente, más que suficiente. Lo era todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha llegado al corazón, te agradecería mucho que la compartieras con alguien que pueda necesitar escucharla. Y por favor, cuéntame en los comentarios. ¿Qué momento te ha impactado más? Tus opiniones e historias significan mucho para mí. Hasta nuestra próxima aventura juntos, que siempre tengas el valor de luchar por lo que es correcto, la fuerza para reconstruir después de una pérdida y la sabiduría para reconocer tu hogar cuando lo encuentres.